Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves, 4 de marzo. El título para el día de hoy: una ofrenda de restitución transformadora. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por su grande amor manifestado a través de dar a su Hijo para que pudiese Él rescatarnos del pecado, de la muerte, y vivir nuevamente en armonía con usted por la eternidad. Gracias, Dios eterno, por dejarnos a través de su palabra este conocimiento, que lo valoremos a través de nuestro diario vivir. Perdónenos, Señor, somos pecadores y suplicamos, Señor, la transformación de nuestro carácter, de nuestra vida, para que de esa manera valoremos lo que usted ha hecho. Gracias, Dios eterno, en Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Una ofrenda de restitución transformadora. Esa ofrenda de restitución es una ofrenda en la cual se restituye a aquel que es pecador, pero ha reconocido su desobediencia, su pecado, y que está arrepentido. Y la única manera de poder llegar hasta el trono de Dios, el trono de la gracia, es por medio de esa ofrenda. Y esa ofrenda es el Cordero de Dios. Es por medio de Él, porque Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la ofrenda de restituir al pecador en un ser humano limpio de pecado. Él es el que transforma al ser humano pecador en un ser humano justificado por la sangre preciosa del Cordero Pascual, nuestro Señor Jesús. Por eso dice ahí, ¿qué significa que la vida del siervo sea entregada en ofrenda por el pecado? Leamos
Hay en Isaías 53, versículo del 10 al 12, que nos dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. En esta última sección, regresamos al tema de la primera sección que se encuentra en Isaías 52, del 13 al 15. Celebra la culminación de la obra y el ministerio del siervo. Los resultados de que muchos, no todos, sean justificados, llevan a una recompensa divina. La palabra hebrea se refiere a una ofrenda expiatoria de restitución que podría expiar, dice, los agravios intencionales contra otros. Ahí leamos en Levítico qué es lo que dice él, qué es lo que debemos hacer. Esos pecados fueron señalados por Isaías en el capítulo 1 al 3 y el capítulo 10, 1 y 2 y el 58. Hay mucho que leer. Además, el pecador debe devolverle a la persona agraviada lo que le quitó, más una multa antes de ofrecer el sacrificio para recibir el perdón de Dios. Vemos entonces, el Señor nos dice también a cada uno: si tú traes una ofrenda y estando aquí para ofrecerlo, te acuerdas de algún agravio con alguno de tus hermanos, deja esa ofrenda, ve con tu hermano, soluciona esa situación con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda y te será aceptada. Necesitamos restituir lo malo que hemos hecho con nuestro prójimo. Y así Dios también nos perdona, porque Él nos dice también que si nosotros no perdonamos, no tenemos ese espíritu de perdón, Él no puede perdonarnos. Así vengamos a Él. Ahora, podemos entender Isaías 42. Aquí en Isaías 42 nos dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Quién ha recibido doble? ¿Quién ha recibido más? El siervo, ese siervo sufriente que cargó en su cuerpo con los pecados nuestros, para que nosotros recibamos el perdón.
Pero después de la reparación debe de haber un sacrificio. ¿Se recuerda? Vayamos a lo que en el santuario se hacía. Cuando el pecador traía su ofrenda, recordemos lo del santuario. Llegaba el pecador con su ofrenda por el pecado y antes de sacrificarlo, la persona tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animalito inocente, como un símbolo de que estaba traspasando su culpa sobre el cordero. Y el cordero debía de cargar por la culpa del pecador, simbolizando así al Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Por eso dice, después de la reparación debe de haber un sacrificio. Aquí está, en Isaías 53, el siervo de Dios, en lugar de un carnero, es llevado como oveja al matadero, en favor de los que se han extraviado. Aunque cortado de los vivientes, sigue diciendo ahí en el 53:8, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de la esperanza para nosotros, el siervo se levanta de la muerte, la tierra sin retorno, para recibir exaltación, ver a su linaje y prolongar sus días. Vemos entonces cómo, a través del libro de Isaías y el resto de la Biblia, nos muestra cómo el siervo sufriente, cómo el Hijo de Dios restauraría al ser humano, a aquel que le acepte, que le reconozca como su Señor y su Dios y viva en obediencia, siguiendo las pisadas que dejó nuestro Señor Jesús. Él nos dice, ejemplo os he dado para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Esa ofrenda de restitución que se realizó allá en el Calvario, que lo prefiguraba el sacrificio del Cordero Pascual, nos ha restituido de pecadores a personas que hemos sido perdonados y transformados. Veamos en estos siguientes versículos que están aquí, de qué manera cada uno de ellos refleja el mismo mensaje básico de Isaías 53. Dice en el Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué dice?, perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que cubre nuestro pecado? La justicia de Cristo. Lo que Él realizó. Eso es lo que nos cubre, no nuestra justicia, porque nuestra justicia, dice, son como trapos de inmundicia. Es lo que el Señor Jesucristo realizó. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así es de que vemos lo mismo que dice el libro de Isaías, el profeta Isaías. También vemos en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En su infinito amor,
Él dio su vida por nosotros los pecadores. Dios dice, muestra su amor para con nosotros. Y en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe de Jesús. Detengámonos allí. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley. No es porque yo obedezca la ley. Nada de eso me justifica, me limpia, me perdona. Lo que me justifica es lo que Cristo Jesús ya realizó por mí. Por eso dice allí, sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe de Jesús. Lo que Él realizó cuando se hizo hombre, vivió entre nosotros, nos dio un ejemplo de vida, obedeció y puso en alto la ley de Dios y dio su vida muriendo en la cruz. Esa es la fe de Jesús. Ahora yo debo de tener la fe en Jesús. También dice, nosotros hemos creído en Jesucristo. O sea, nosotros ahora vivimos siguiendo los pasos de Él. Y Él nos dice, ¿me amas? Como le dijo a Pedro, ¿me amas? Guardad mis mandamientos. No guardo los mandamientos para amar a Cristo, sino porque amo a Cristo, guardo sus mandamientos. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 9 dice, y ser hallados en Él. ¿Cuándo? Cuando mi nombre sea llevado ante el tribunal de Cristo y sea hallado en Él, cubierto con su justicia, perdonado. Y dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida que debo de vivir hoy. En el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién debemos de ver? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Tenemos que verlo a Él, no vernos a nosotros, no ver a otros, a Cristo Jesús. Él es que por medio de su manera de vivir como humano, siendo divino, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo y llevó hasta la muerte en su cuerpo sobre el madero los pecados de la humanidad. Y Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida hemos sido sanados. Qué hermoso. Claro,
que nosotros necesitamos esa ofrenda para poder ser perdonados, justificados y ser herederos de la vida eterna. Necesitamos a Cristo en nuestra vida diaria. Así es de que, mis queridos hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo termine la obra que ha comenzado, la transformación de nuestro carácter, que será lo único que heredaremos de esta tierra contaminada por el pecado. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Cristo, nuestro Salvador, en quien moraba la perfección absoluta, fue hecho pecado en favor de la raza caída. No cometió falta alguna, pero llevó el terrible peso de la culpabilidad de todo el mundo. Llegó a ser nuestra propiciación, a fin de que todos los que le recibieran pudieran llegar a ser hijos de Dios. Se levantó la cruz para salvar al hombre. La elevación de Cristo sobre la cruz fue el medio ideado por el cielo para despertar en el alma arrepentida el sentido de la pecaminosidad, del pecado. Mediante la cruz, Cristo trata de atraer a todos a sí mismo. Murió como la única esperanza de salvación para los que, por causa del pecado, estaban en la hiel de amargura. Mediante la obra del Espíritu Santo, había de introducirse un nuevo principio de poder mental y espiritual en el hombre, para que mediante la asociación con la divinidad llegara a ser uno con Dios. Para derribar las barreras que Satanás había levantado entre Dios y el hombre, Cristo realizó un sacrificio pleno y completo, que reveló una abnegación sin parangón. Reveló al mundo el espectáculo asombroso de Dios viviendo en carne humana y sacrificándose a sí mismo para salvar al hombre caído. ¡Qué amor maravilloso! Eso está en Alza tus ojos, página 189. Y en todo ese conflicto con el poder del mal, siempre estuvo delante de Cristo la oscura sombra en la que Él mismo debía entrar. Estuvo siempre delante de Él el medio por el cual debía pagar el rescate de esas almas. Cuando resucitó a Lázaro, sabía que por esa vida debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. Se dice de las multitudes de dolientes que lo cercaban, sanaba a todos. Así expresó su amor para los hijos de los hombres. Sus milagros fueron parte de su misión. Sabe cómo pronunciar las palabras: sé sano. Y cuando ha curado al doliente le dice: vete y no peques más. Eso está en A fin de conocerle, página 50. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores, pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús.
el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 701. Así es de que este día hemos estudiado acerca de esa ofrenda de restitución para que nosotros ya no estemos marcados para muerte, sino que estemos salvados para vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.